verdad es que soy Es mucho que, más creyente de que estas deben ser decisiones que tome la ciudadanía con su voto a que restricciones legales. A ver, a final de cuentas, está mal. Si a pesar de que es una forma, digamos, de un cierto abuso de poder, la gente lo acepta y lo admite con su voto, pues tampoco es que haya mucho que hacer al respecto, ¿no? Y a mí me gustaría ir al siguiente episodio. Hoy hay un desafío abierto a Claudia Sheinbaum. Claudia eso es lo que se Sheinbaum vio. ya procesó una docena de reformas constitucionales en su gobierno que fueron iniciadas por Andrés Manuel López Obrador y que pasaron a ser aprobadas sin cambiarle una coma, según la regla de la casa. Pero esto sí Pa- pareciera que Es nos que, está confirmando. es que todos saben, entonces, en el Congreso, quien sigue mandando aquí en el país es Andrés Manuel López Obrador. Y Pasemos que por un tema, Toño, que parece chiste, pero no es chiste. Parece que es serio, pero no es serio, que tiene que ver con el nepotismo. Una propuesta que, que parece con buenas intenciones, ¿no? Quizás que tiene que ver con frenar toda esta gran escalada que se ha tenido de ver muchos políticos que le van dejando el puesto a su hijo. Y no estoy hablando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando por varios que vemos, o sea, vemos familias que están ahí como los Yunes, como los Monreal, como etcétera, etcétera, que han sido muchas otras familias también que han estado ahí en el poder y que le han dejado. Se habla de un nepotismo electoral, una, digamos que se mandó para su revisión, para su aprobación, pero no pasa. El Senado dice, no, vamos a ponerles un candadito, vamos a esperarnos tantito, no ahorita, tranquilos, 2027, no, mejor mejor dejamos en para el el 2030. 2030. A ver, yo creo que primero hay que entender que es una reforma que es más discursiva que otra cosa, Ajá. que ¿Por qué tiene, crees que sea así? porque tiene un límite muy, muy concreto, muy chiquito. Es decir, yo creo que el nepotismo se da de una forma mucho más recurrente en las posiciones administrativas, Uh -huh. en las posiciones de designación de los ejecutivos, estatales, municipales y también el federal, que en el proceso electoral. Es decir, ¿cuántos realmente ponen como su sucesor en el mismo cargo a un pariente cercano? O sea, a ver yo el caso Pero, concreto que tengo es los hermanos Moreira, uh que si -huh. fueron un hermano sucesor de su otro hermano, es el caso que tengo muy claro. De los Yunes en Veracruz, que la esposa sucedió al marido. Uh -huh. Bueno, eso aquí en Michoacán ha pasado, ¿eh? En Puebla, Aquí en Michoacán tenemos un municipio donde un alcalde lo fue por 2 periodos y después fue su esposa. uh -huh. Reciente, actual. Ese periodo de la esposa concluyó apenas el año pasado. No es tanto. Sí vemos a muchas esposas de políticos de repente llegando al Congreso, pero no necesariamente a suceder al marido. Muchas veces en lugar de quizá un producto como un producto no deseado de las reglas de paridad de género, por ejemplo, ¿no? Sí, En que no puedo ir yo, que vaya mi esposa, ¿no? sí. Entonces, eso lo vemos con mucha frecuencia. A ver, todo esto no estaría regulado por esta reforma, ¿eh? Claro que no. Parece que se buscan temas que a la gente le molesta. Y la gente Sí, no va a, claro. ajá, y la gente no va a entender precisamente esto, lo que acabas de decir y explicarlo, con peras y manzanas. O sea, no es lo mismo, ¿no? Que decir, a ver, es que yo voy dejando el cargo de presidente, no se lo puedo dejar a un pariente cercano, ni a mi esposa se lo puedo dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo, me lo dice aquí la ley, no, no puedo. Ah, pero me espero otros 3 años y ya puede entrar. O sea, esa es la diferencia que se están haciendo. O sea, creo que también aquí el juego, que siempre ha estado en la política, como bien lo dices, es usar las cuestiones de llegar a un puesto, que eres gobernador, que eres como quien pasó, que puso a su hijo ahorita en un Bueno, honorario. el de
El de Puebla. El de Puebla, ¿no? El de Puebla, el de Sí, Puebla sí, sí. tiene a su hijo y ya se hablan de muchas cuestiones que tienen que ver, Que que hizo son una empresa. formalmente nepotismo y que no tienen nada que ver No, con y esta aparte, reforma constitucional. y que aparte ahí el hijo formó una empresa y Sí, que etcétera, ya, etcétera. Y ya es asesor en una sí. cuestión ahí Ahorita me de... estaba acordando, yo conocí otro caso de, esos eran panistas, no fue en Michoacán, fue en Guanajuato, que papá, mamá e hijo, los tres fueron presidentes municipales y diputados. Pues los vemos en los propios partidos A ver, está en políticos. todos lados. O sea, estamos viendo un Morena que llega el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y que es probablemente el proyecto del 2030, ¿no? Sí, o sea, lo vemos en los propios partidos. O sea, por ahí se debe de empezar. Por ahí tenemos que entender. Pero esto Si, tendría que ser como un, esto tendría que ser, yo la verdad es que soy es mucho que más creyente de que estas deben ser decisiones que tome la ciudadanía con su voto a que restricciones legales. A ver, a final de cuentas está mal. Si a pesar de que es una forma, digamos, de un cierto abuso de poder, la gente lo acepta y lo admite con su voto, pues tampoco es que haya mucho que hacer al respecto, ¿no? no, pero antes veía. Marta Sagún coqueteó con la idea de ser la sucesora de Vicente Fox. Claro. Abiertamente. Tenía la fundación Vamos Mija, digo Vamos México, ¿no? Vamos, Entonces, el asunto es, a ver, es parte de la naturaleza humana. Bueno, a ver, por ejemplo, Hillary Clinton, pues no solamente abiertamente coqueteó con la no, posibilidad lo siendo hizo. primera dama. Lo Después de hizo. ser primera dama fue senadora por Nueva York y después a la postre terminó siendo candidata presidencial, Sí, derrotada claro. precisamente por Donald Trump. Mucha gente hablaba de Michelle Obama, de la esposa de Barack Obama, de que pudiera haber sido candidata presidencial de los demócratas. A ver, o sea, Aquí en Morelia tenemos a la esposa de Alfonso Martínez, ya la meten en una encuesta, ¿no? pues sí, a ver, yo, La acaban de meter en una encuesta, o sea, aparece ahí como si quisieras que fuera la alcaldesa para sí, sí, Morelia sí. de... Yo la verdad no lo creo, no lo veo, Ujú. no lo veo, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces yo pienso que este es un tema, insisto, muy retórico, muy discursivo, y a mí me gustaría ir al siguiente episodio. Hoy hay un desafío abierto a Claudia Sheinbaum. Claudia Eso es lo que se Sheinbaum vio. ya procesó una docena de reformas constitucionales en su gobierno que fueron iniciadas por Andrés Manuel López Obrador y que pasaron a ser aprobadas sin cambiarle una coma, según la regla de la casa. Estás refiriendo a una de las últimas del El Infonavit. Poder Judicial, todas las que Ujú. pasaron. Y ahora cuando ella manda una iniciativa, ya no una iniciativa que presentó López Obrador en el último tramo de su gobierno, sino una iniciativa que manda ella, que son la del nepotismo y la de la no reelección, Ujú. se atoran. ¿Por qué crees que Esto está? que no es lo mismo que lo mismo, ¿Por ¿no? Es qué? decir, las que mandó López Obrador Siendo, pasaron. siendo él todavía presidente. Las que mandó él siendo presidente, Ujú. aun cuando ya no era presidente, Sí, cuando que se se quedaron aprobaron, ahí, que se quedaron ahí. sin moverle una coma, pasaron. Y con el mismo Congreso, los mismos coordinadores parlamentarios, el mismo Don Augusto López y el mismo Ricardo Monreal, Ujú. cuando es la reforma de Claudia Sheinbaum, pasa pero no pasa. ¿Y tú por qué crees? Pues yo creo que ¿Tú qué crees? una cosa es ser el dueño y otra cosa es ser el encargado, ¿no? A ver, si A ella... ver, la regla de los expresidentes era no hablar del otro Pues más sí, que en punto. casos de extrema necesidad, ¿no? Y ninguno tampoco dijo vamos a seguir defendiendo al que se fue, ¿no? O sea, es que nosotros, a ver, que les quede claro, dijo Claudia, nosotros vamos a seguir defendiendo al presidente Andrés Manuel. Al presidente Andrés Al Manuel. presidente. Nunca lo quita de presidente. Nunca le ha Entonces, dejado de decir ¿cómo quieres que presidente. tomemos como diputados un mensaje que viene de una presidenta cuando sabemos que no es la presidenta? Pues parece, a ver, esto sí pareciera que Es nos que, está confirmando. es todos saben entonces en el Congreso quien sigue mandando aquí en el país
es Andrés Manuel López Obrador. Y que cuando es un tema de él, sale sin problema. Sale sin problema. Pero cuando no es un tema de él, así lo mande ella, lo ignoran. Pues se pueden dar estos lujos, ¿no? Pues estos lo ignoran, lujos ¿no? Vamos a esperarnos. Desafiar a la presidenta. Vamos a esperarnos, vamos a crear una controversia, vamos a Sí, darle una vamos pausa. a atrasarlo 3 años y en 3 años ya vemos qué pasa. Pero no podemos ir nosotros. ¿Por qué mejor tú no, Verde? Dices que eres tú el que está poniendo aquí porque tú no tienes esos compromisos. Aquí el tema pareciera muy sencillo y pareciera ser, como tú decías, un tema bien intencionado, pero lo que hay de fondo es que Claudia pretende tomar el control de la siguiente legislatura y está poniéndole o está quitando, quiere quitar legalmente 2 obstáculos que le impedirían tener el control de la bancada de San Lázaro. De ¿Tú crees que hay una guerra ahorita? Porque, a ver, si no hay reelección y no hay nepotismo, todos los diputados de la 4T que lleguen en el 2027 van a ser designados, puestos, palomeados por Claudia Sheinbaum. Ya no va a ser ninguno de los que están hoy, ni de sus parientes inmediatos. O sea, no van a ser ni el papá, ni el hermano, ni la esposa, ni el hijo del que está ahorita, ni el que está ahorita. Entonces, por eso le importa esa reforma a Claudia Sheinbaum, para deshacerse de toda esta bancada de legisladores. Pero a ver, muchos hablan, ¿tú lo crees así? Que muchos hablan de que ahorita Claudia está teniendo un enfrentamiento con una parte de Morena muy fuerte. Con una parte que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. No directamente con él, pero por ejemplo, le da un golpe con Yunes, ¿no? Al recibirlo Morena, en registrarlo Morena al partido, inmediatamente se le deja en la mañanera ir a Claudia y decir, oye, pues ¿qué pasó? O sea, porque esto se hablaba, le dan la bienvenida, lo recibe el propio Noroña, lo recibe Adán Augusto. ¿Qué pasó? Después se empiezan a deslindar ahí un poquito, pues es que ellos tienen que ver, tienen que revisarlo más allá, el consejo. Luis Alcalde y el no sé qué. El comité de no sé qué, la chingada. Bueno, ahí lo pone y lo lanza, ¿no? O sea, lo vuelve a escupir. O sea, es esa como diciendo, yo no quiero esto, pero también a la vez le sirvió. Pero ¿cómo puedes hablar de un cambio y de que son distintos si estás aceptando a alguien que tú mismo rechazaste por... No, bueno, el propio Andrés Manuel sacó una carpeta diciendo todas las propiedades que tenían los Yunes, tenían más propiedades que el se van a desnucar en la maroma, ¿no? Se van a desnucar en la maroma. Sacó una carpeta. Sí, a ver, los desnuda completitos de que había que hacer lo que había que hacer y que no importaba quién eras y de cómo las aguas del morenismo en el bautizo te purifican de lo que sea. ¿Y cómo queda el propio hijo de Yunes? Y ahí se empieza a reventar el hijo de Yunes, perdón, el hijo de Yunes pues queda bien en Morena, ¿no? Pero... No, bueno, presidente de la Comisión de Hacienda, una de las más importantes del... El hijo de Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo queda, Andy? Pues está ahí un poco atrapado en el juego, ¿no? No, pero a ver, todos, es que no entienden la política. Andrés Manuel hizo todos los amarres necesarios para poder ser presidente. Exacto. Sabemos entonces de qué se trata. Sabemos que está haciendo todos los amarres necesarios entonces Andy para llegar a ser presidente en 2030. Pues sí. Y que Claudia es un mero trámite para estar ahorita en este lapso comiendo lo que sea, lo que le aviente Trump ahorita, no importa. Lo va a tener que aguantar. ¿Por qué? Porque el proyecto de la 4T es que sigan los López, ¿no? Y que sigan gobernando los López. Lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Y qué estamos viendo? Que la propia 4T le está dando la espalda a su propia presidenta. Claro. Porque con estos tipos de reformas que las detiene tu propio equipo, tu propia gente... Sí, a ver, pues si tienen las 2/3 partes de las dos cámaras o sea, ya nos demostraron que tienen la planadora. Entonces, no lo entiendo. ¿Por qué te lo están deteniendo? Porque entonces tú no importas. Entonces, a ver, ella no manda. Porque tú no importas. Ella no manda, punto, ¿no? No, el que esté en la chingada es el que nos dice cómo van las cosas.
Si el tema no es de él y no tenemos una instrucción de él, no No, hacemos las cosas. exacto. O sea, tu instrucción no es Y lo a mí que me lo mismo. diga Andy, que me lo diga Andy. Si bien Andy me lo dice, va. Si Andy dice que tenemos que registrar a Yunes, lo tenemos que registrar. Lo que diga Andy. Porque Andy, él es el pase directo, lo que viene de Andrés Manuel es con Andy. Entonces lo que diga Andy es, y así. Pero es la presidenta, no importa aquí. Tú estás ahí, ¿quién te dio el bastón? Él te lo entregó, no se te olvide quién te dio el poder. Pues es el regreso del maximato, ¿no? El pueblo quita, el pueblo pone y el pueblo Porque quita. tienen Y la Andrés, espada de Damocles sobre la cabeza de y Claudia Andrés es el al pueblo. cuarto año, ¿no? Andrés es el pueblo. Él se dibujó, ¿no? En su cuadro que mandó a hacer, que él era el pueblo. Ahí se puso con todo el pueblo. Él es el pueblo. Él es el pueblo, él es la O encarnación sea, del cuando pueblo. escuchemos en el discurso hablar que el pueblo, es Andrés, o sea, quítenle nada más pueblo, Andrés. Uh-huh. Todo El lo que pueblo manda, Andrés manda. Andrés manda. O sea, si lo Sí, quitamos, ponemos un sinónimo de pueblo, es Andrés. Entonces así, el discurso que escuchemos de Morena cuando se habla del pueblo es Andrés. Andrés, la voluntad de Andrés. La voluntad del pueblo, la voluntad de Andrés. Así hay que entenderlo, porque si no, no vamos a darle para dónde está jugando Morena. Pero ese es el juego. Eso es lo que estamos viendo y pues bueno, pobre país, con una presidenta que no tiene pues esa fuerza, entonces no estamos y no entraron todas. Y que tiene que enfrentar muchos de Y yo los quisiera. grandes equívocos del gobierno de Andrés Manuel en materia de seguridad, en materia de finanzas públicas, en materia de infraestructura y de Aquello, obras. O sea, es una posición muy difícil porque es no estoy diciendo que lo sea, defiende el AIFA, no estoy defiende diciendo que lo el sea, pero Tren no. Maya, Así si a ti te ponen, defiende el desfalco en Pemex, defiende la quiebra de la CFE, defiende los abrazos y no balazos, o sea, defiende a Rochamoya, defiende a Rutilio, defiende al exgobernador de Veracruz, defiende a Cuauhtémoc Blanco. O sea, la verdad es que oye, o sea, es un expediente muy pesado, ¿no? Es una losa muy difícil de cargar. Son demasiados flancos abiertos. Tú no eres presidenta para hacer tu legado, tu proyecto, tu equipo. y no, y eso se vio desde que, Eres presidenta para resolverme a ver, estos pendientitos. fíjate lo que acabas de decir, y eso me lleva a, ¿quién era el candidato de Claudia? Omar. Él iba a ser el jefe de gobierno si Claudia así lo decía, pero que dijeron, no, Claudia, No. el presidente no quiere eso. Y Nuevamente, la desafiaron. Ajá. La desafiaron Martí Batres, Clara Y Brugada, tienes que aguantar. Ricardo Monreal. La desafiaron ¿Qué pasó? y la derrotaron. ¿Qué pasó con este Marcelo Ebrard? No salió enojado, no salió molesto, casi no. Terminó tragando sapos y levantándole la mano a Claudia. Bueno, es parte del gabinete. Es parte del gabinete. O sea. Y ahora tú los ves y pareciera que ya es más aliado de. O sea, que es un mejor aliado Marcelo que los que eran sus aliados durante el proceso Que los propios que lo pusieron interno de Morena. A Claudia, ¿no? Es que va a llegar un punto de que pues ya no le va a gustar tanto a Claudia seguir un guión que ya no puede leer, un guión que ya no es fácil de sostener, un guión de todos los días diciendo también tanta mentira. Ahorita la está salvando Trump. Que Trump tiene polarizado al país, tiene Ahorita lo está salvando, centralizada la conversación. pero porque están en una negociación. Cuando ya se cierre esa negociación, órale, Claudia, te va a llegar otra realidad que tiene que ver con el país que estás gobernando, que tiene que ver con, que tiene que ver con los propios morenistas con el problema financiero del gobierno federal que viene en camino. Es decir, no hay manera de sostener este ritmo de gasto. Pues ya, ¿qué sería lo que estamos viendo en estos dos escenarios? Uno en el mayo y otro en esta reforma del nepotismo electoral. Yo creo que vemos en el tema del mayo, vemos a un gobierno mexicano errático que no sabe cómo salir del laberinto de los abrazos y no balazos
y de estas relaciones peligrosas que estableció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los cárteles. O sea, no saben cómo salir de ahí porque están atrapados entre la espada y la pared. Por una parte tienen a Donald Trump exigiendo cosas y por el otro lado tienen que preservar el nombre, el legado, la voluntad del prócer. Y cómo vemos que quien manda en el gobierno federal sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Quien sigue mandando en el país y en Morena es Andrés Manuel López Obrador, porque cuando se trata de las reformas de Claudia que le pudieran haber hecho mella al control sobre las bancadas parlamentarias que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque él fue el que escogió a los que hoy son diputados, se atoran y desafían abiertamente a Claudia, como la han desafiado en el pasado exitosamente, y entonces, ¿quién manda? Está claro quién es. Y entonces eso te explica también por qué están tan entrampados con el tema de la seguridad, especialmente cuando tienen que negociar frente a Trump. Porque la voluntad del que manda, pues era que se siguiera con la política de abrazos y no balazos y de tolerancia y de estas relaciones extrañas con los cárteles del narcotráfico, que ya para el gobierno norteamericano son literalmente intolerables. Pues vaya tema. Pues muchas gracias, Toño. Gracias a ti, Jairo, y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando en Al Grano.